El premio Oscar va para la película Oppenheimer. En este video vamos a comentar y recomendar algunas de las películas seleccionadas por la Academia de Hollywood para formar parte del certamen de los premios Oscar, y también vamos a hablar de la controversia de la nariz y la corrección política. Esto que ves es un acto antisemita que cometí contra mí misma. Es el resultado de la cirugía de nariz que me hicieron cuando tenía 15 años. ¿Por qué acto antisemita? Porque provengo de una familia judía, aun cuando yo soy atea, y porque el estereotipo de los judíos es el de una persona con nariz grande, ya que, en efecto, hay muchos judíos que lucen imponentes narices. Lo mío no fue un acto antisemita, pero hoy no sería extraño que algún fan de la cultura woke lo considere así. Fue una de las críticas que le hicieron a la película Maestro tras ser estrenada y luego nominada para los Oscars. Maestro es una biopic, es decir, una película biográfica sobre el gran compositor y director Leonard Bernstein. Soy muy fan de Bernstein, compositor de la música de la película musical West Side Story, conocida en español como Amor sin barreras y no como Historia del lado oeste. Una versión ayornada de Romeo y Julieta, pero con el conflicto entre descendientes de europeos y puertorriqueños en Nueva York. La cuestión es que Leonard Bernstein, como muchos judíos, tenía una nariz prominente y Bradley Cooper, director y actor que lo representa en la película Maestro, no. Entonces Cooper se puso una prótesis que le agrandara la nariz. Se le agrandó apenas, ni siquiera quedó tan grande como la de Leonard Bernstein. Sin embargo, Daniel Fienberg, crítico del canal Hollywood Reporter, lo calificó de problemático y describió la película como un cosplay étnico, es decir, como el intento de disfrazarse de otra etnia. Dicho esto con profundo desprecio por parte de él. Otros calificaron la decisión de antisemita o utilizaron el término despectivo cara de judío, aduciendo que a lo largo de la historia los judíos han sido representados a menudo en películas y propagandas antisemitas como caricaturas malvadas con grandes narices ganchudas. Levantaron tanta polvareda por tamaña estupidez que incluso se habló de la controversia de la nariz. Enfoquémonos en un tema contemporáneo de suma importancia: la controversia de la nariz. Ni el del calentamiento global, ni la promoción de la paz, ni la salud pública y las pandemias, ni la desigualdad económica y social. La controversia sobre las narices judías en las películas de Hollywood. Ignoro si podrían hacerme el mismo reclamo moral por haber, por así decirlo, reprimido mi nariz judía mediante una cirugía estética cuando tenía 15 años. Pero podría ser el próximo paso de la corrección política. Nunca se sabe. Aunque tener ascendencia judía podría liberarme de tan grave acusación. ¿Quieren ver cómo era mi nariz vieja? De acá, es lo que están esperando los trolls de este canal para divulgarla por ahí. Cuando repaso las fotos de mi vida, hay un bache entre los 7 y los 16 años, ya que rompí todas las fotos con la nariz vieja para no dejar ningún testimonio. Como mi padre era un hombre de recursos económicos modestos, renuncié a la fiesta de 15 para hacerme la cirugía estética de la nariz. Así que cada vez que quiero recordar mi fiesta de los 15 años, en vez de mirar fotos, corro al baño y me mido de perfil. No me quedó una gran nariz, yo quería un perfil griego, pero no pudo ser. Es como el mundo de Leibniz, no el mejor creado por Dios, sino el mejor de los mundos posibles. Mi nariz era la mejor nariz posible dadas las circunstancias. En realidad puedo mostrarles una sola foto de mi vieja nariz. Esta en la que aparezco con cara de ridícula de adolescente peinada a la moda, una moda que le queda mal. No la conservé yo, la guardó un familiar lejano y un día me apareció en el Facebook, pero no estoy de perfil. Avisoro que en el futuro la cultura woke podría crear el grupo de los narigones ofendidos. Sería el movimiento de la nariz positiva, creado para empoderar a los narigones, a la vez que desafiar y cuestionar las maneras en que la sociedad representa y observa la nariz humana. El movimiento defendería la aceptación de absolutamente todas las narices, independientemente de su tamaño y aspecto. Prohibirían la película Pinocho y exigirían un cupo de actores narigones para cada película. Un blind nose size casting, un casting ciego al tamaño de la nariz. Diego Peretti y Bárbara Streisand tendrían trabajo asegurado. Paréntesis. A mi marido en China las mujeres le tiraban onda porque, si bien no es propiamente un narigón, tiene una nariz más grande que las narices promedio de los chinos, y eso les resultaba sumamente sexy. Es como aquello de no es que estés gorda, es que vivís en el país equivocado. Así que, queridos narigones, ya saben dónde tienen que ir para ampliar el mercado amoroso. Pero volvamos a la película Maestro. Hubo otras quejas por el estilo en la llamada controversia de la nariz, ninguna proveniente de una institución judía. A estas instituciones la nariz les pareció perfectamente razonable. Incluso a los hijos de Leonard Bernstein les gustó la película.
También cobraron buena guita, digamos todo, y aventuraron que a su padre le habría encantado. Pero tantas fueron las críticas que el maquillador Katsuhiro, que le hizo la prótesis de la nariz a Bradley Cooper, salió a pedir disculpas para el caso de que haya herido los sentimientos de algunas personas. La corrección política nos hizo metástasis en el cerebro, inundó a Hollywood, que está empezando a reaccionar en contra de este impulso descabellado de competir para ver quién es más víctima. Porque si seguíamos así, el Oscar 2025 se le iban a entregar a la persona más ofendida con alguna película. Sobre este tema trata la gran comedia American Fiction, dirigida por Kurt Jefferson, cuyos méritos fueron destacados por los jurados de la Academia de Hollywood. Es de lejos mi favorita entre todas las películas que vi seleccionadas para la competencia por el Oscar y una de mis películas favoritas del último año. En un rato voy a decir por qué y cómo se relaciona con el tema de la corrección política. De las candidatas al Oscar vi Oppenheimer, Barbie, hicimos un video sobre cada una de estas películas. Pueden verlos si les interesa. Y vi Maestro, American Fiction, Los que se quedan y Vidas pasadas. Vi también una de las candidatas a Mejor Película Extranjera, la alemana Sala de Profesores, y no vi todas porque no soy crítica de cine. A mi edad ya no veo cine de directores famosos y aburridos, de esos que dejan a la crema intelectual en estado de éxtasis cuando se los menciona. El tiempo por delante se acorta y hay que aprovecharlo en lo que presumimos que nos va a gustar. De las películas nominadas al Oscar que vi, me gustaron 3. American Fiction, por delante de todas las demás. Maestro, porque me parece una buena película y porque soy fan del compositor Leonard Bernstein. Y Los que se quedan. Ya 3 películas es un gran número, considerando las insufribles películas que a menudo han ganado premios Oscar. Por ejemplo, Carrozas de Fuego. Y considerando que, si bien reconozco el enorme aporte de los Estados Unidos a la industria del cine, no soy fan del cine estadounidense, sino del cine inglés. Lo que no implica no disfrutar del cine de otros países muy diversos, también como una forma de conocer culturas muy diferentes a la propia. Para terminar con las advertencias, me gustaría decirles que alguno podrá pensar, no sin razón, que soy espoliadora de películas. Puedo llegar a contar más de lo que probablemente querría saber la persona que va a ver un film. Trato de no spoilear inútilmente el final, pero no soy crítica de cine, sino alguien que reflexiona a partir de películas. Y si se trata de no spoilear nada, no es mucho lo que se puede decir de una película. Así que, ya saben, el que avisa no traiciona. Empecé este video hablando de la controversia de la nariz en la película Maestro como un ejemplo de la forma en que la cultura woke está interactuando con el cine. La comedia que recomiendo fervientemente porque aborda este tema y tiene un guión exquisito es American Fiction. La primera escena de la película muestra al protagonista, que es escritor, profesor de literatura y descendiente de afroamericanos, dando una clase sobre la literatura del sur de los Estados Unidos. Muestra el título de un cuento, El negro artificial, de Flannery O'Connor, y una alumna le dice que la palabra nigger no debería estar ahí. Muchos sabrán que en Estados Unidos la palabra nigger es considerada muy insultante y muchos prefieren ni siquiera mencionarla, usan en vez de eso la letra N. Pero es el título del cuento de 1955. El profesor dice luego, esta clase es sobre literatura del sur estadounidense. Se toparán con pensamientos arcaicos, lenguaje soez, pero como somos adultos podemos comprender el contexto en el que fueron escritas las obras. La alumna le responde, esa palabra me parece muy ofensiva. El profesor le dice, con todo respeto, Britney, yo lo superé, tú también puedes. Y la señora blanca con el pelo teñido de azul se ofende y sale llorando de la clase. Siguiente escena, al profesor lo suspenden de la universidad. Conozco varios profesores universitarios suspendidos por arbitrariedades análogas sin que tengan posibilidad de defenderse. American Fiction cuenta la historia de un escritor de ascendencia afroamericana que no tiene éxito si no escribe sobre la problemática de las personas de ascendencia afroamericana a partir de clichés de raperos, drogas y policías blancos matando negros en el último acto. Para sintetizar el cliché, sería el del afroamericano delincuente. Y básicamente eso es así porque los lectores y editores ajenos a esa realidad requieren de esos clichés, incluso y especialmente cuando se trata de personas progresistas woke que hablan de la inclusión, pero en la práctica proponen implementarla de la peor manera posible. El protagonista tiene una familia de origen en la que él y todos sus hermanos son médicos, aunque él no se dedique a la profesión. Son claramente clase media y no viven de comerciar drogas. Hoy en Estados Unidos, el 26% de los afroamericanos tienen una licenciatura, el 32% fue a la universidad, aunque no hayan concluido una carrera, y el 42% terminó el colegio secundario. Son cifras del Pew Research Center del año 2024.
El protagonista no quiere que sus libros sean exhibidos en la sección de literatura afroamericana por el exclusivo hecho de ser él afroamericano. Su novia es afroamericana y abogada, y cuando él le dice si puede hacerle una pregunta, ella responde: ¿querés preguntarme si defiendo culpables? Sí, responde, defiendo culpables porque todos lo somos y las personas son mejores que su peor acto. Le proponen al protagonista integrar el jurado de un concurso literario porque en nombre de la diversidad necesitan tener a un integrante afroamericano. Y se lo dicen. Es una comedia con un humor exquisito para mi gusto. Entonces, lo que hace el protagonista de la película es escribir una novela sobre afroamericanos con todos los clichés del género. Escribe sobre borrachos y asesinos, sobre un afroamericano con cadena de oro que mata a su padre, para burlarse de las editoriales que promueven esos engendros plagados de clichés. Pero para sorpresa suya, los editores quieren publicar su novela y un director quiere convertirla en película, algo que le pesa, por eso firmó con seudónimo y no quiere figurar como autor de algo de tan mala calidad. American Fiction muestra que los editores se creen muy progresistas, pero reproducen los clichés discriminatorios y publican libros para satisfacer la culpa de los blancos. Es una suerte de escándalo Sokal, pero de la literatura. El escándalo Sokal fue un famoso engaño logrado por el físico Alan Sokal para exponer al equipo editorial de la revista académica de humanidades Social Text, con el fin de poner de manifiesto la falta de rigor y evaluación que manejan este tipo de revistas a la hora de aceptar los trabajos para su publicación. En 1996, Sokal envió un artículo pseudocientífico para que se publicara en la revista postmoderna de estudios culturales Social Text. Pretendía comprobar que una revista de humanidades publicaría un artículo plagado de sinsentidos siempre y cuando sonaran bien y apoyaran los prejuicios ideológicos de los editores contra las ciencias empíricas. El artículo se titulaba Transgrediendo las fronteras, hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica. Se publicó en el número de primavera-verano de 1996 en Social Text y sostenía la asombrosa tesis de que la gravedad cuántica era una construcción social, es decir, que la gravedad existe solamente porque la sociedad se comporta como si existiera y que si no se creyera en ella no tendría efecto. El mismo día de su publicación, Sokal anunciaba en otra revista, Lingua Franca, que el artículo era un engaño. Dijo que su artículo era un pastiche de jerga posmoderna, reseñas aduladoras, citas grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido, y que se apoyaba en otras citas más estúpidas que había podido encontrar sobre matemáticas y física, hechas por universitarios de humanidades generalmente llamados posmodernos. El tema de la película American Fiction es básicamente la crítica a la hipocresía de la cultura woke. La cultura woke, término originado en Estados Unidos que literalmente significa despierto, la idea es mantenerse despierto, es un movimiento progresista que tiende a focalizarse en el aspecto identitario de las personas y lucha contra la discriminación racial, por sexo, por orientación sexual e identidad sexual, entre otras tantas formas de discriminación, lo cual está muy bien. El problema es que muchos de ellos terminan pasándose tres pueblos. Celebrar la diversidad, pero con películas de negros asesinos y padres perezosos, construyendo una cultura de la victimología, queriendo prohibir todo lo que afecte a su extremadamente vulnerable susceptibilidad, queriendo prohibir incluso obras de arte del pasado o visiones alternativas a la suya, o queriendo hacer remake de todo, Blancanieves sin enanos machistas, Cenicienta sin realeza y por tanto sin príncipe que le calce el zapatito, La Bella Durmiente de modo que el príncipe no bese a la princesa dormida sin su consentimiento. El problema es que en ese contexto ya no estamos hablando de Blancanieves, Cenicienta o La Bella Durmiente. Dejen de reciclar remakes insulsas para hacer propaganda moralista. Si no les gustan las historias tradicionales, escriban sus propias historias. El problema más grave es que despiden de su trabajo a personas que juzgan arbitrariamente que transgreden los límites de lo políticamente correcto. Un periodista que hace una pregunta que afectó la sensibilidad woke se queda sin trabajo. El empleado de Google, James Damore, es despedido de la empresa por señalar lo que cualquier estudio serio sobre las diferencias de predisposiciones de intereses de hombres y mujeres diría. Militantes woke se juntan para que no estrenen la película Borrando a Papá, que trata sobre los derechos de los padres a que sus exmujeres no obstruyan el vínculo con sus hijos. Lo mismo hicieron con otras películas similares. El problema es que se trata de explicar cualquier conflicto social apelando a la cuestión identitaria, y podría haber otras variables a considerar, como la clase social, por ejemplo. Es uno de los reproches que se le hace a la izquierda progresista, que se olvidó de la pobreza para focalizarse exclusivamente en el género y en otras cuestiones identitarias. Como les decía, la película Maestro, dirigida y protagonizada por Bradley Cooper, es digna de verse.
aunque no tan original ni con un guión tan exquisito como American Fiction. El nudo central de Maestro es la pareja que el compositor Leonard Bernstein conforma con su mujer, un personaje interpretado por una de mis actrices británicas favoritas, Carey Mulligan. Bernstein es bisexual y ella parece aceptar o resignarse a que él tenga relaciones por fuera de la pareja. El problema es que, al menos en la película, Bernstein se besa con su amante delante de su esposa, le da la mano a su amante en el teatro, del otro lado junto a él está su esposa y a ella no le da la mano, y lo que nos muestran es que esto le ocasiona a su mujer muchísimo sufrimiento. Bernstein quiere a su mujer y la cuida aparentemente de forma muy amorosa hasta la muerte de ella. Por lo demás, la película ofrece algunos momentos musicales excelentes, incluso un fragmento de mi obra orquestal favorita de Bernstein, el Mambo de West Side Story. Lo recomiendo en la versión original que pueden encontrar en YouTube. Al igual que el compositor francés Darius Milhaud o que el compositor brasileño Héctor Villa-Lobos, entre otros, Bernstein hizo mucho para cortar la brecha entre música popular y música orquestal, y lo hizo con un enorme talento. Tal vez me equivoque, pero sospecho que si no hubiera sido bisexual, probablemente no hubieran hecho una biopic de su vida. Que celebro que la hayan filmado porque el resultado es muy bueno, incluida la nariz postiza usada por Bradley Cooper. Otra de las películas seleccionadas para la competencia por el Oscar es The Holdovers, en español la titularon Los que se quedan, dirigida por Alexander Payne. Recomendable también a mi modesto entender. Hay un tema cinematográfico que me parece cautivante, es el de las películas sobre el colegio secundario, porque si bien es una época bastante corta si la comparamos con el conjunto de la vida, suele ser muy intensa, llena de situaciones conflictivas, también de camaradería y de relaciones que a veces se prolongan en el tiempo. Y cuando nos acordamos de esa época ya de grandes, nos da la sensación de que duró mucho más tiempo, quizás por la pluralidad de eventos y transformaciones que supone. La película nos muestra la relación entre un profesor de secundaria y sus alumnos que lo odian por sus malos tratos y por ser demasiado exigente. Llega la época de Navidad y este colegio de pupilos que queda en las cercanías de Boston se vacía. Un colegio que arquitectónicamente es tan hermoso como las universidades inglesas o como su copia, las hermosas universidades estadounidenses, muchas de las cuales no están emplazadas en medio de una ciudad, sino en ámbitos campestres con hermosos paisajes. En la película los únicos que se quedan en el colegio durante las vacaciones son los alumnos que no tienen con quién pasar la Navidad porque sus familias no los acompañan. Al profesor le asignan el cuidado de los que se quedan en el colegio durante esa época, por eso el título Los que se quedan, y se establece una relación especial entre el profesor y uno de ellos. No voy a espolear el final, solo decir que afortunadamente no es un final abierto. Si algún guionista de cine ve este video, le suplico que no escriba finales abiertos. Ya lo dije en un video anterior. Hemos decidido ver una película suponiendo que tiene un guión hasta el final. No se ponga perezoso para la última escena cometiendo ese crimen de lesa humanidad que es el final abierto. Se lo suplico. Lo que sí voy a decir es que la película muestra cómo, conociendo más de cerca a otra persona, es posible que se deje de odiarla e incluso que se esté dispuesto a hacer importantes sacrificios por ella. No voy a comentar en detalle Vidas Pasadas, otra de las películas, porque no la encuentro atractiva desde el punto de vista de la historia que narra. Es la ópera prima de Celine Song, dramaturga y guionista coreana canadiense, residente en los Estados Unidos. Voy a fundamentar un poco lo que digo. Dos coreanos, Nora y Jae-sung, una adolescente y un adolescente, profundamente unidos, son separados después de que la familia de Nora emigra de Corea del Sur a los Estados Unidos. 20 años después se contactan por Facebook, dicen que se extrañan, ella ya se casó con un neoyorquino, van a tomar algo Nora, su marido y el coreano, y en determinado momento los coreanos hablan en su lenguaje natal y el marido de ella queda por largo rato excluido. Invitan al coreano a la casa de ella, cuando él se va, ella lo acompaña a tomarse un Uber y quedan mirándose fijo largamente, tras lo cual ella vuelve a la casa y se larga a llorar en los hombros de su marido. En algún momento, cuando dialoga con el coreano, ella esboza la frase «Ya no soy la misma que en Corea, esa fue enterrada». Y el espectador conjetura que ambos estaban enamorados, pero los protagonistas suponen que ya era tarde para pasar a la acción. La película es lenta, con los larguísimos y aburridos silencios que suelen tener las películas lentas. Si uno está un poco cansado, es el momento de dormirse.
Por último, la otra película que no me gustó es la única película extranjera nominada para el Oscar que vi, la alemana Sala de Profesores. La vi porque transcurre en un colegio secundario y me gustan ese tipo de películas con esa temática, pero me pareció un argumento confuso y mal resuelto. Muestra a la protagonista como una profesora de matemáticas y deportes que comienza su primer trabajo en una escuela secundaria cuando se sospecha que uno de sus alumnos ha robado. En lugar de buscar una solución con los otros profesores, se corta sola, filmando a escondidas a colegas suyos en la sala de profesores, algo que es ilegal. En fin, sería un argumento muy largo de contar, enrevesado y que al menos a mí no me atrapó, aunque se ve que a muchos espectadores les gustó porque tiene una calificación alta en IMDb de 7,5 puntos. También empecé a ver 2 de los documentales nominados para el Oscar y los abandoné a los 15 minutos. Mi problema con varios de los documentales que veo, más allá de la competencia por el Oscar, especialmente los étnicos, es que parecieran no tener guión. Ponen una cámara, digamos, enfrente del miembro de una comunidad originaria del Amazonas, y esta persona empieza a hablar sobre la importancia de conservar la tradición, sobre detalles que hacen a su sistema de creencia religiosa o lo que sea, y siempre me quedo con ganas de saber cómo organizan sus relaciones interpersonales, su economía, cómo se defienden de los peligros que los acechan, cómo enfrentan la muerte y tantas cosas más que sería fascinante conocer cómo se desarrollan en culturas muy distintas a la nuestra. Pero esto rara vez ocurre. Ignoro si es por corrección política, por miedo a preguntar algo que suene inconveniente o por falta de imaginación. No quiero generalizar ni siquiera sobre mi propia experiencia porque no estoy viendo muchos documentales últimamente. Es como una primera impresión que podría desaparecer si viera otros documentales étnicos diferentes. Recapitulemos. Este año, a diferencia de otros, el Oscar ofreció en su selección algunas buenas películas. El cine de los Estados Unidos ya no solo expresa vicios de la cultura woke, sino que ahora pareciera empezar a criticarla, como es el caso de la película American Fiction, la que más recomiendo de todas. Empieza a resonar fuerte una crítica a la victimología, uno de los deportes contemporáneos. Esto no supone afirmar que no existen más las víctimas, sino que se empieza a cuestionar la trivialización de la experiencia de las verdaderas víctimas y se cuestiona la censura y la cultura de la cancelación que supone, por las cuales muchas personas terminan perdiendo su trabajo y a veces su buen nombre y su inserción en la sociedad sin haber cometido actos ilegales o contrarios a la ética. Es el caso de American Fiction, cuando suspenden a un profesor porque su alumna se sintió ofendida por una palabra que hoy es ofensiva y con la que se titula Un cuento del pasado. Está tan instalada la cultura de la competencia para ver quién es más víctima que me recuerda a varios cuentos judíos en los que dos compiten para ver a quién le va peor. Como ese en el que dos judíos están en un bar lamentándose por sus problemas y uno dice, ¡ay, ay, ay! Mi hijo todavía no encontró un buen trabajo. Y el otro le responde, eso no es nada, mi hijo ni siquiera encontró una buena excusa para no trabajar. O ese otro en el que uno dice, ¡ay, ay, ay! Me duele tanto la espalda que apenas puedo moverme. Y el otro le responde, eso no es nada, yo estoy tan sordo que ni siquiera puedo oírme cuando me quejo. O este otro, el último, en el que uno dice, estoy tan cansado que apenas puedo levantarme de la cama. Y el otro le responde, vos cansado, yo estoy tan cansado que ni siquiera puedo recordar la última vez que estuve despierto. Espero que no me cancelen por todo esto.